Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes para otros, ¿verdad? Estimados amigos y hermanos, esperamos que se encuentren muy bien en este día. Esperamos de todo nuestro corazón que Dios les haya estado bendiciendo a lo largo de esta semana que pasó, ¿verdad? Y bueno, pues como siempre lo hemos dicho, es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes nuevamente a través de esta red social. Reciban un cordial saludo de nuestra parte y que el Señor Jesucristo les bendiga poderosa y abundantemente en este día. En este día vamos a estar hablando acerca de una enseñanza que lleva por título Con la vara que midas. Con la vara que midas es el título de la enseñanza de este día. Y bueno, bienvenidos a todos aquellos amigos y hermanos de esta red social. Todo aquel que en el momento que Dios se lo permita pueda sintonizar este video, ¿verdad? Pueda ver este video. Bueno, pues esperamos que la enseñanza de este día sea, como siempre lo hemos dicho, de mucha bendición y edificación, que ese es el propósito principal de nosotros para estas enseñanzas en video, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos bendiga, nos edifique, sobre todo edifique nuestras mentes, nuestros corazones, que la palabra de Dios nos ayude a cambiar nuestra vida y sobre todo que Dios a través de su palabra nos enseñe cómo debemos de vivir de manera que le agrademos a Él en todas las cosas. Que ese es el propósito principal, ¿verdad? El propósito principal del pueblo de Dios debe ser principalmente, válgase la redundancia, ¿verdad? Sea principalmente agradar a Dios en todo, ¿verdad? Porque somos ovejas de su prado y nosotros como sus discípulos, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y como hijos de Dios, tenemos la obligación, y más que la obligación debe ser el gozo en nuestro corazón, agradarle en todas las cosas. ¿Y cómo le vamos a agradar en todas las cosas? Solamente conociendo su palabra. Y bueno, en este día decía yo que esta enseñanza lleva por título con la vara que midas, ¿verdad? Y para esto quisiera ir a una cita bíblica, a una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en algo que se le conoce como el Sermón del Monte. De hecho, estamos llevando un estudio bíblico los miércoles 8:30 de la noche, titulado Estudio Bíblico del Sermón del Monte, ¿verdad? Y bueno, en este día quiero compartir algo que desde hace algún tiempo Dios ha puesto en mi corazón y es precisamente acerca de el juicio, del juicio que hacemos. Mire, me voy a adelantar un poquito a lo que voy a comentar más adelante, pero quiero decirle que el ser humano tiene que hacer juicios, tiene que hacer evaluaciones. Ese es el término adecuado. Es como, por ejemplo, si usted manda un robot, por ejemplo, a Marte, ¿sí? O lo mandara perdón, a un planeta más lejano, tendría usted que programarlo de tal manera que, de hecho, los robots autónomos tienen que hacer un discernimiento, un juicio, es la palabra, un juicio, un discernimiento de cómo está el terreno en el cual se están moviendo, ¿verdad? Por dónde están caminando y los peligros. Tienen que evaluar los peligros, los pros y los contras que están delante de ellos a través de sus sensores, ¿verdad? Que serían como los ojos de nosotros. Y de esa manera determinar si pueden avanzar o no pueden avanzar por ese lugar o buscar otra ruta alterna. El ser humano de igual manera tiene que hacer cierto punto discernimiento o un juicio, ¿verdad? Analizar las cosas y ver si le conviene estar en un lugar o no, si le conviene avanzar por un lugar o no, si le conviene meterse en una situación o no, o le conviene relacionarse con una persona o no. ¿Sí? El juicio es algo que es inherente a la naturaleza humana. Solamente que hay de juicios a juicios, hay de juicios a juicios, y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Y en el capítulo 7, ¿verdad? Está registrado en el capítulo 7 de Mateo, en el Evangelio de Mateo, una porción de la escritura del 1 al 5 donde está el Señor enseñando a las multitudes y el Señor Jesucristo le dice a la gente, no juzguen a nadie para que nadie les juzgue a ustedes. Ahora vuelvo a aclarar, aquí vamos a ver cuál es la calidad, el contexto y la calidad del juicio que el Señor dice cuando dice no juzgues a nadie, porque es imposible que el ser humano no haga un juicio, una crítica reflexiva, ¿verdad? De la situación, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué está hablando el Señor. Dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano.
Y mira, una de las doctrinas más importantes de que Dios nos da en su palabra, que el Señor nos da en su palabra, es precisamente el amor, la compasión y la misericordia hacia el prójimo. Y dentro de ese amor, compasión y misericordia está precisamente tratar a las personas con compasión, con misericordia, con paciencia, ¿verdad? Con misericordia. Y dentro de la misericordia de Dios está el no hacer un juicio condenatorio antes de tiempo contra la gente, contra las personas, ¿verdad? Porque Dios sí hace a la hora de evaluar nuestras vidas, tiene que hacer un juicio, pero la diferencia es que sea un juicio condenatorio antes de tiempo, porque Dios lleva a cabo juicios condenatorios, sí, sí es cierto. Solamente que hay etapas para el juicio de Dios, ¿verdad? Para el discernimiento que Dios hace. Y mire, por eso el Señor Jesucristo en esta porción le está enseñando a sus discípulos, les insta a sus discípulos y al pueblo de Dios que lo estaba oyendo en ese momento a no ser duros y faltos de misericordia con la gente que les rodeara, ¿verdad? A la hora de tener que hacer un juicio. ¿Qué es un juicio? Bueno, un juicio es una reflexión crítica y analítica que se hace de una situación en particular, ¿verdad? De algo que se tiene que evaluar, una situación, una relación, situación, ¿verdad? Para llegar a una conclusión y determinación de qué clase, tipo y calidad de asunto es el asunto cuestionado, o sea, si es bueno, si es malo, si es benéfico, si es perjudicial. Y dentro de eso, ¿verdad? O sea, eso comprende un juicio, una reflexión crítica y analítica de una situación o de un problema, ¿verdad? De una relación. Y mire, dentro de esto hay juicios, dentro del juicio hay juicios que se pueden hacer con misericordia y hay juicios que se hacen sin misericordia. Y eso es precisamente de lo que se trata esta enseñanza del Señor Jesucristo. Mire, ejemplo de un juicio con misericordia es, por ejemplo, el juicio que Dios hace con el mundo, con la gente del mundo. Dios sabe perfectamente. Dios sabe, el Señor sabe, ¿verdad?, que los pecadores y corruptos que somos todos los seres humanos, porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni a un uno, ¿verdad? Y que por cuanto todos hemos pecado, ahora estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay una sola persona justa y recta, correcta y justa en el mundo, no hay. Y Dios lo sabe perfectamente, y no sé si usted lo sepa, pero Dios es un Dios santo, puro y perfecto, intachable, y que delante de sus ojos muchas de las cosas que hacemos, primero que nada, están fuera de su ley, y número dos, delante de sus ojos y delante de la justicia, son incorrectas. ¿Y por qué Dios sabe que las cosas están bien o mal en nuestra vida? Bueno, porque las juzga nuestras acciones y determina si nuestras acciones son justas o injustas, ¿verdad? Y Dios sabe que somos injustos y pecadores hasta la médula por naturaleza. Pero la diferencia es que Dios, como es un Dios de gracia, de compasión y de misericordia, en esa infinita compasión y misericordia, cuando Dios evalúa nuestros actos y Él determina que está mal, que está mal, en algo estamos mal, porque hay cosas buenas que hacemos también, ¿verdad? El ser humano es corrupto, es pecador, sí, pero no es totalmente depravado, como decían los gnósticos. Los gnósticos griegos decían que la naturaleza humana, que el ser humano había caído en una total depravación, una total corrupción, ¿verdad? Y no es así, porque si bien es cierto que el hombre se contaminó en el huerto del Edén con el pecado, jamás y nunca perdió esa parte bondadosa de la naturaleza humana con la cual originalmente había sido creado, pero delante de Dios, ¿verdad? Perdió obviamente su posición de pureza y santidad con la cual originalmente dice la palabra de Dios que el Señor lo había creado, ¿verdad? Que Dios lo había creado. Entonces, el Señor analiza nuestras obras, ¿verdad? Dios analiza nuestras obras y cuando detecta o determina que algo está mal en nuestras vidas, Él en su infinita misericordia, antes de ejecutar un juicio condenatorio y un juicio para quebrantar, disciplinar, para aplastar el pecado y a nosotros también por necios y rebeldes, ¿verdad? Antes de eso, Él siempre nos llama a arrepentirnos del pecado, a volvernos a Dios, a volvernos a Él, para poder vivir justa y piadosamente, ¿verdad? Pero sobre todo también nos llama a volvernos a Cristo Jesús, que es el único y suficiente Salvador y dador de vida que hay, que fue establecido por su Padre, por Dios, ¿verdad? Entonces Dios juzga, analiza tu vida
Entonces el Señor te llama a arrepentirte, a volverte a Dios, a entregarte a Él, para que tu vida cambie y para que puedas vivir con su ayuda, su mano poderosa, su perdón, salvación y su vida eterna que el Señor da, para que puedas vivir de manera agradable, ¿verdad? Y o sea, antes de que te castigue, antes de que ejecute un juicio en esta tierra y el juicio eterno, que será ya para condenación y perdición eterna, ¿verdad? Entonces, Dios en su misericordia sabe perfectamente cómo somos y en su misericordia nos insta precisamente a eso, ¿verdad? Porque siempre antes de la condenación, antes de que Dios ejecute un juicio de condenación, porque Dios sí puede, con todo, con la mano en la cintura, como decimos aquí en México, puede ejecutar un juicio de condenación con todos los derechos y las de la ley, porque Dios es enteramente puro, enteramente santo, enteramente íntegro y enteramente justo. Pero también es plenamente compasivo y misericordioso, y antes de la condenación siempre el Señor extiende su inmensa compasión y misericordia, ¿verdad? Y si el Dios es un Dios tan bueno, ¿verdad? Que se acuerda que nosotros somos polvo, que nosotros somos de carne y hueso. Y precisamente como dice el Salmo 103, versículo 10, dice, no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Mire, verdaderamente la humanidad, hace un tiempo platicaba yo con alguien y le decía yo que lo único que el ser humano merece delante de Dios es, y a lo que tenemos derecho, es al juicio y a la condenación de Dios por nuestros pecados. No tenemos otra esperanza más que esa, o más bien no tendríamos otra esperanza más que esa, si Dios no hubiera sacrificado a su amado Hijo Jesucristo como sacrificio expiatorio por el perdón de nuestros pecados, y de esa manera darnos una oportunidad de salvación y vida eterna, ¿verdad? De perdón, salvación y vida eterna, al creer en Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Pero Dios en su infinita compasión y misericordia ha decidido darnos precisamente esa oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él, y de entregar nuestra vida a Cristo para enmendar nuestro camino, ¿verdad? Para que el Señor Jesucristo nos salve del pecado, nos dé vida eterna, y de esa manera seamos cambiados y transformados conforme a la imagen del Hijo de Dios perfecto, del varón perfecto, ¿verdad? Y mire, y en base a esto podemos entender que si el Señor, que si Dios no nos trata, más bien que si Dios nos trata con compasión y misericordia antes de condenarnos plenamente, entonces también nosotros como su pueblo, ¿verdad? Como sus hijos, estamos obligados a tener compasión y misericordia con la gente que nos rodea y que se equivoca con nosotros y con la demás gente que le rodea, ¿verdad? Porque todos, absolutamente todos, en algún momento dado vamos a equivocarnos. No somos totalmente perfectos porque la palabra de Dios dice y la experiencia nos muestra que no hay ser humano tan justo que nunca peque y que siempre haga lo bueno. O sea, todos en algún momento dado vamos a fallar. Ahora, regresando a la porción inicial de Mateo capítulo 7, lo que estábamos hablando, lo que el Señor está enseñando aquí a la gente que le escucha y a sus discípulos especialmente, es a no juzgar con dureza, ¿verdad? Y sin compasión y condenación a la gente por sus errores, sino a tener compasión de ellos, ¿verdad? ¿Por qué no también a rogar a Dios por ellos para que cambien su vida, cambien su manera de vivir? Y si se puede, ¿verdad? Si Dios lo permite y la gente lo permite, ayudarlos a que salgan de sus errores, de sus pecados, de sus malos caminos y entren en el camino del Señor, el camino de Dios. Y cuando el Señor enseña esto, ¿verdad? Por el contexto histórico, cultural y del momento aquel, ¿verdad? Aquel momento, yo creo que cuando el Señor Jesucristo está enseñando esto, muy probablemente tenía en mente a los fariseos. Los fariseos eran expertos en hacer juicios condenatorios sin misericordia, ¿sí? Entonces el Señor les dice esto, ¿verdad? Y le dice a ustedes a la vez no juzguen. Cuando dice aquí no juzguen, no está diciendo que no podemos hacer ninguna clase de juicio, ¿verdad? Lo que está hablando es de no hacer juicios sin compasión ni misericordia y condenatorios. Juicios criticones, ¿verdad? Juicios con la intención de desdeñar a la gente, ¿verdad? Y mire, los fariseos, a causa de su orgullo religioso,
eran expertos y tenían la costumbre de juzgar y condenar a la gente, alejándolos incluso de la posibilidad de que se volvieran a Dios, porque cuando ellos decían en su juicio es que fulana es un pecador, es una mujer pecadora de mala vida, etcétera, etcétera, ya ni siquiera se acercaban a ellos a animarlos, a que se arrepintieran, a exhortarlos para que se volvieran a Dios, sino que los relegaban. Eso es precisamente condenar, tiene que ver con relegar, con desechar a la gente, ¿verdad? Desaprobar y desechar a la gente. Y un buen ejemplo de juicio condenatorio al que estaban acostumbrados a hacer los fariseos lo podemos ver en el pasaje de aquel en el cual un fariseo invita al Señor Jesucristo a su casa a comer. Dice en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, dice que uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Versículo 39 dice, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para dentro de sí mismo, ¿verdad? O sea, pensó para sí mismo. Si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, es una pecadora, ¿verdad? Dijo, oye, qué cosa, que ha de haber dicho, yo creo que él ha de haber dicho, qué asco de mujer, cómo lo está tocando, ¿eh? Y él no se da cuenta, porque ellos tendían a ser faltos de misericordia, inmisericordia se le llama, ¿verdad? Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Miren, aquí sabemos que se llamaba Simón. Era Simón el fariseo. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas. 500 piezas de plata a una y 50 a la otra. Pero ninguna de las dos pudo devolverle el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? O sea, ¿quién crees que amó más a aquella persona que le había prestado dinero? Le dice el Señor, ¿verdad? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos. Ahora escuche, ¿Jesús sabía que la mujer era pecadora? Claro que sí. Pues es Dios, ¿no? Dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? O sea, ¿quién se cree? Porque la palabra de Dios nos enseña que solamente Dios puede perdonar pecados, pero como Jesús es Dios precisamente, o sea, es un ser divino, puede perdonar pecados. Y le dijo Jesús a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y mire, como podemos ver, el fariseo estaba condenando y desaprobando a la mujer porque era una mujer de mala calaña, o sea, de la mala fama, ¿verdad? De mala vida, ¿verdad? ¿Qué pecados cometía? No lo sabemos. La Biblia no dice que era prostituta, algunos dicen que era prostituta, pero la palabra de Dios dice que no dice que era prostituta, ¿verdad? Sino que era una mujer de mala vida, una mujer pecaminosa, una mujer que probablemente era grosera, lépera, altanera, violenta, a lo mejor fornicaria, ¿verdad? No sabemos, pero dice que era una mujer de mala vida. Era una mujer pecaminosa, ¿verdad? Y precisamente el Señor Jesucristo sabía quién era la mujer, ¿verdad? Pero el fariseo en esa soberbia, en ese orgullo religioso, ese orgullo altanero, él estaba desaprobando a la mujer inclusive de la posibilidad de que Dios tuviera misericordia de ella, porque con su actitud al ser un religioso, prácticamente estaban desaprobando a esa mujer
como diciendo Dios, o sea, de ella no ni siquiera va a tener misericordia, ¿verdad? Porque es una pecadora, ¿verdad? Y precisamente el problema era que los fariseos se creían que eran muy perfectos debido a su recalcitrante obediencia a los mandamientos de la ley de Moisés. Y bueno, a ciertos mandamientos, porque no todos los mandamientos de la ley de Moisés obedecían, eran selectivos, obedecían lo que les convenía y los que no les convenía no lo obedecían. Y aparte de eso, eran muy obedientes a las tradiciones de los ancianos, tradiciones que no eran parte tanto en sí de la palabra de Dios, sino eran costumbres que habían inventado los ancianos de Israel, ¿verdad? Y esa conducta religiosa precisamente a los fariseos les hacía ser sumamente recalcitrantes, soberbios y juzgones, criticones e inquisitivos, ¿verdad? Esa es la palabra, inquisitivos. Y la gente que no era como ellos, que no era fariseo, ¿verdad? Porque la palabra fariseo significa separado o apartado, ¿verdad? Es parecida a la palabra kadosh, que significa santo, ¿verdad? Ellos, los que no eran como ellos, ¿verdad? O no pertenecían a su secta, ellos consideraban a la demás gente como inmunda, como impura. Y se alejaban de la gente, ¿verdad? No, ni siquiera a veces estaban dispuestos a darles el saludo, ¿verdad? Ni siquiera acercarse a ellos, no sea que los fueran a contaminar, ¿verdad? Y ni mucho menos pensar, ¿verdad? Que ellos en algún momento dado, cuando calificaban a alguien como pecador, ¿verdad? Ni siquiera pensar que ellos tendrían a bien acercarse a las personas para reconvenirlos e invitarlos a volverse a Dios. ¿Por qué? Porque al juzgar y condenar a alguien, prácticamente lo estaban desechando, relegando, sin la posibilidad, según ellos, ¿verdad?, de que Dios tuviera compasión y misericordia y de acercarse a ellos, a exhortarlos a que se volvieran a Dios, ¿verdad?, a invitarlos a que se arrepintieran. Y al actuar de esa manera, obviamente estaban condenando a la gente en base a su juicio condenatorio y reprobatorio, inquisitivo, ¿verdad? Y mire, a veces la gente, desgraciadamente así es, a veces, no siempre, pero a veces la gente, hay gente que, a veces la gente que más conoce del texto bíblico, o sea, que más conoce de la palabra, de las escrituras, se vuelve la gente más recalcitrante y condenatoria tanto con los inconversos como con los débiles en la fe en la iglesia. En la iglesia hay débiles en la fe, sí, hay gente que está batallando con algunas cosas, hay malos hábitos, malas mañas y pecados, ¿verdad? Costumbres pecaminosas que aún no ha podido apartarse de ellas, ¿verdad? Porque no todo mundo madura a la misma velocidad, no todo mundo crece espiritualmente a la misma velocidad, sea porque le cuesta trabajo algo, sea porque a lo mejor es un poco flojo, negligente, ¿verdad? Lento, ¿verdad? Lento para escuchar. Pero ellos eran bueno, la gente, decía yo, la gente que es supuestamente erudita bíblica y sobre todo la que tiene más tiempo en la iglesia, a veces se vuelven criticones, juzgones y condenadores, ¿verdad? Condenatorios con la gente. Y ahora, escuchen, no estamos normalizando el pecado, no estamos diciendo que el pecado hay que normalizarlo, ¿verdad? Y que ya no vamos a vivir sin observar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Los mandamientos del Señor. No, 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 porque el pecado siempre será pecado delante de Dios y del pecado delante de Dios no es agradable, ¿verdad? Y Dios nunca va a tolerar el pecado delante de sí mismo, pero siempre le va a mandar al hombre, no le va a sugerir, porque Dios no sugiere, Dios es Dios, el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y Dios siempre es Señor, y manda y ordena, y van a ordenar que el hombre se arrepienta, se aparte de sus malos caminos, se vuelva a Dios, se someta a su palabra, se someta al Mesías Salvador, ¿verdad? Y cambie su manera de vivir, o sea, eso es arrepentimiento también. Y obviamente, Dios siempre va a tipificar las cosas como son, ¿verdad? Ahora, obviamente, hay que mencionar y hay que recalcar, ¿verdad? Que Dios siempre como decía yo al principio, cuando alguien lo ve que está mal, le exhorta, le reprende a través de la palabra, a través no sé, de muchos medios que usa Dios para exhortar a la gente. Y si después de haberle exhortado, la persona no se quiere arrepentir porque se enterga por rebeldía, por lo que tú quieras, entonces sí, indudablemente tendrá que ejecutar su juicio.
y castigo y disciplina, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo en Juan 3 dice que Él no vino a condenar al mundo, no vino a condenar a la gente, o sea, condenar ya para... ¿Qué es la condenación? Es ya dar una sentencia final, ¿verdad? Una sentencia, un fallo final en el cual ya estás perdido. La palabra de Dios dice que no vino a condenar, sino que vino a exhortar a la gente, ¿verdad? Con amor, con misericordia y compasión, para que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Y mire, en este día, una de las cosas a través de esta enseñanza que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que el Señor quiere que entendamos es que no debemos de tener un espíritu, una actitud, o sea, un espíritu, una actitud criticona, condenatoria, inquisitiva, lesiva, ¿verdad? Malintencionada, porque a veces la gente juzga, pero con mala intención para desaprobar, ¿verdad? Para condenar a la gente. Y no debemos de ser así porque la gente siempre va a cometer errores y también nosotros vamos a cometer los errores, ¿verdad? Entonces debemos porque dice ahí precisamente las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo, dice que Dios, dice que bienaventurados o que Dios bendice a los misericordiosos, o sea, los que tratan con misericordia a la gente que les rodea. La gente que es compasiva y misericordiosa con la gente que le rodea, dice que a esos Dios va a bendecir, ¿verdad? Y mira, juzgar y condenar a la gente de forma perniciosa, lesiva, siempre va a ser desagradable delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios y también delante de la gente. Porque cuando juzgamos sin misericordia tanto la gente como Dios, entonces nos van a juzgar por nuestros errores de igual manera, ¿verdad? De forma implacable, ¿verdad? Tal como nosotros fuimos, porque cuántas veces lo hemos en algún momento dado, hemos dicho del vecino, por ejemplo, que es un alcohólico y que es un borracho y que es esto y que es el otro y que hombre asqueroso, etcétera, etcétera. Y ahí lo estamos criticando y condenando, juzgando y condenando, ¿verdad? Juzgando y condenando. Pero ¿qué tal cuando nosotros cometemos un error, ¿verdad? Ahí sí queremos que Dios tenga misericordia, que la gente tenga misericordia de nosotros y que no nos juzguen ni nos critiquen, ¿verdad? Entonces debemos de ser compasivos y misericordiosos, no tontos, no badulaques, no permisivos del pecado, ¿verdad? Porque eso es el otro extremo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice el Señor en su palabra en Santiago capítulo 2, versículo 13, dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Otra versión dice que no se debe hacer, otra versión de esta misma escritura dice que no se debe hacer juicio sin misericordia, ¿sí? No debemos de hacer juicio sin misericordia a la hora de hacer un juicio, porque tenemos infaliblemente que hacer un juicio, una reflexión crítica, analítica, como decía yo, de las cosas, de las situaciones. Debe ser con compasión, con el amor y la compasión de Dios. A través de ese filtro, ¿verdad? A través de ese lente, debemos de ver a las personas y debemos de ver las cosas. Obviamente que si algo está mal, no se debe tolerar, no se debe permitir, ¿verdad? Pero animarle a la gente que se aparte. Y si aún se le va a exhortar, se le va a corregir, a disciplinar, tiene que ser con la misericordia de Dios, ¿verdad? Mira, no te podemos permitir esto, ¿verdad? Ameritas un castigo, pero pues esperamos, primero que nada esperamos, tienes que saber que esta disciplina a la cual te has hecho acreedor, pues es justa, tú te la buscaste, y esperamos de todo nuestro corazón que esto te ayude a cambiar y a corregirte, pero tenemos que disciplinarte. Hay que disciplinar esto, o sea, hay que aplicar una corrección porque no es posible, ¿verdad? Hay veces, escuche, en los trabajos sobre todo, por ejemplo, hay normas en las cuales te dan una, dos, tres, cuatro veces si tú quieres, ¿verdad? De que llegues tarde a lo mejor, pero te dicen, mira, si a la tercera vez, ya no hay una cuarta, si a la cuarta vez vuelves a llegar tarde sin justificación alguna, te vamos a tener que descontar un día, te vamos a tener que castigar con un día de trabajo o descontar un día de salario, ¿verdad? Porque pues estás haciendo mal, ¿verdad? O sea, no puedes venir a trabajar y venir a entrar a la hora que tú quieras. Y si no agarras la onda por las buenas, te vamos a tener que castigar. Entonces, porque normas hay en todo lado, ¿verdad? Pero depende mucho la actitud con la cual se lo digamos a la gente, ¿verdad? Si es una
actitud violenta y irracional, irascible, ¿verdad? Ahora bien, mire, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras jamás y nunca usted va a encontrar que el Señor nos enseñe que no debemos de hacer ninguna clase de juicio o que esté prohibiendo toda clase de juicio. Eso sería imposible porque siempre hay la necesidad de hacer un juicio para discernir las cosas, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto. Y entre lo que es apropiado o inapropiado en cualquier situación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se va a elegir a una persona para un cargo en la iglesia, por ejemplo, o en el trabajo, hay que discernir si tiene la capacidad apropiada para tal cargo, ¿verdad? Si su carácter es apropiado, si su conducta es recta y justa, es honesta, ¿verdad? Y si mentalmente la persona está sana, si tiene la capacidad mental apropiada, ¿verdad? Y obviamente también la capacidad intelectual o la capacidad de conocimiento y la actitud para el servicio, ¿verdad? Si es que es en la iglesia. Si no se hace un juicio sano, ¿verdad? Un juicio sano para determinar si algo está bien o está mal, si es la persona adecuada o no, y si sería conveniente ponerlo en ese lugar, entonces se estarían provocando problemas, porque no puedes ir por la vida haciendo las cosas al garete, no, hay que discernir, hay que juzgar, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis aquí, un juicio sano, ¿verdad? Con compasión, esta persona puede, sí puede por esto, o no puede, no, mira, no puede porque le falta capacidad, le falta madurez, tiene mal genio y va a maltratar a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es conveniente para el puesto, porque nos va a provocar problemas y le va a provocar problemas a la gente que se acerque a ellos, ¿verdad? Y también, mire, por ejemplo, en la iglesia, cuando hay la necesidad de discernir si un hermano de la iglesia, por ejemplo, está haciendo lo correcto o no, ¿verdad? Según las Sagradas Escrituras, pues obviamente eso habrá que someterlo a un escrutinio, ¿verdad? En la actualidad ya no se acostumbra, pero antiguamente la iglesia primitiva tenía la costumbre, ¿verdad? No solo, aparte de la predicación, cuando se reunían a la iglesia, que significa asamblea, ¿verdad? En español, eclesia del griego, ¿verdad? Que traducido al español es asamblea. Cuando se hacía la asamblea cristiana, la reunión cristiana, no solamente se predicaba la palabra de Dios, también se analizaban asuntos de la iglesia, del servicio, de las cosas que estaban pasando con los hermanos, de la obra misionera, ¿verdad? Si había gente nueva, se les recibía, se hacían los ágapes, o sea, los convivios cristianos, ¿verdad? Y se predicaba la palabra, pero también había algo, se analizaba la vida de los creyentes, ¿verdad? Si había alguien que estaba dando mal testimonio, si había alguien que se estaba comportando mal, pues ahí la misma iglesia lo juzgaba, decía, a ver hermano, usted se está comportando mal, está haciendo esto, está haciendo lo otro, anda de ojo alegre, ¿verdad? O ya nos dijeron que usted anda de fornicario, ¿qué pasó hermano? Eso no es del Señor, eso no agrada al Señor. ¿Está usted pecando contra el Señor? ¿Qué le pasa, hermano? No, eso no está bien, mire, corríjase, por favor, etcétera, etcétera, porque eso no está bien, ¿verdad? Y si la gente no entendía la siguiente reunión, el siguiente culto, la siguiente asamblea, o la siguiente iglesia que se hacía, pues entonces le decían, hermano, hace 4 domingos le dijimos que se apartara usted del pecado, que andaba usted de fornicario, andaba usted robando, etcétera, etcétera, no ha entendido. Ya tuvo usted 2 exhortaciones, entonces lo que nos queda es disciplinarlo. ¿Sí? Ponerlo en disciplina y expulsarlo de la iglesia, o ponerlo en disciplina, ¿verdad? Si usted se alinea, entonces pues le volvemos a recibir, y si no, pues lo siento mucho, lo sentimos mucho, pero con la pena usted no puede pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque usted no es cristiano, usted no es hijo de Dios, usted no es santo. Y obviamente se le daba la posibilidad, mire, pero si usted se arrepiente, ¿sí? Si usted se vuelve al Señor y se vuelve a los caminos de Dios, entonces le recibimos con todo gusto, ¿verdad? Con todo gusto se le recibe, o sea, no se le daba una condenación final, ¿verdad? Un juicio y una condenación final en la cual estaba siendo desechado, porque precisamente el juicio sin misericordia, el juicio condenatorio es ya para desechar a una persona, para dar un veredicto, una sentencia final y desechar a una persona, definitivamente. Que eso es es el punto principal, ¿verdad? De no juzgar, ¿verdad? De no juzgar, pero sin misericordia. Ahora, si resultaba, como decía yo, pues
que culpable el hermano y no se había arrepentido, pues se le tenía que expulsar, ¿verdad? Y esto es precisamente el hacer, esto es lo que es hacer un juicio sano, constructivo y con misericordia en una situación difícil, ¿verdad? En el cual le das la oportunidad del arrepentimiento y de restauración y de que se reintegre al cuerpo de Cristo. Un juicio sin compasión y misericordia es en el cual decimos, no, tú ya estás perdido, tú ya estás, ya no hay manera de que vuelvas al camino, tú ya negaste a Cristo, ¿verdad? Tú ya esto, tú ya a volar, tú ya al infierno, la perdición eterna, eso es lo que te espera. Que fue algo que pasó precisamente en la iglesia, pues no la iglesia primitiva, pero sí la iglesia del segundo, del tercer siglo, cuando había gente que por persecución pues negaban a Jesús, ¿verdad? Decían, no, pues es que yo no soy cristiano, ¿verdad? El cristiano son mis papás, son mis primos, pero no, yo nada más he ido a ver qué hacen esos locos, ¿verdad? Y luego cuando iban a la iglesia se enteraba, la iglesia del segundo y tercer siglo, se había vuelto muy criticona, muy juzgona, ¿verdad? Muy condenatoria, ya no los querían recibir. Venían arrepentidos y se arrepentían de que por la presión se habían espantado y pues por eso habían negado a Jesús, ¿verdad? Y se les olvida, a la iglesia del segundo y tercer siglo se les olvidaba que Jesús había negado, perdón, que Pedro, discúlpenme, que Pedro había negado a Jesús y dos y tres veces, ¿verdad? Entonces, y aún así el Señor lo perdonó y lo recibió. ¿Por qué? Por la actitud de Pedro, porque se arrepintió y le dolió en su corazón haberlo traicionado, ¿verdad? Pero bueno, lo que el Señor está desaprobando en esto que estamos estudiando y analizando este día en su palabra es hacer juicio precisamente sin misericordia, una crítica destructiva y malintencionada en contra de las personas. Como por ejemplo el juicio que podemos hacer en contra de las personas que están sumidas en el pecado, ¿verdad? Pero muchas veces lo hacemos no con la intención de ayudarlos a salir del pecado, sino con la intención de criticarlos y desdeñarlos, tal como hacían los fariseos, ¿verdad? Desaprobarlos, decir, no, este no sirve, este no sirve, este no sirve, este no sirve. ¿Quiénes somos para saber si alguien con el paso del tiempo no puede cambiar y ser una persona diferente? Para eso existe algo que se le llama el beneficio de la duda, ¿verdad? Nosotros debemos dar el beneficio de la duda. Dios sabe perfectamente, conoce todas las cosas, ¿verdad? Por último, quisiera ya ir casi para el final, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 7, versículo 3, dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Mira, antes de hacer un juicio, cualquier clase de juicio, para analizar algo, analizar el comportamiento, la conducta de una persona, primero que nada debemos de cerciorarnos que no estemos metidos en el mismo pecado o en algunos otros pecados, ¿verdad? Porque si tenemos la intención de discernir la conducta de alguien, de hacer un juicio y discernir si la conducta de alguien es buena o mala, es justa o injusta, primero que nada nosotros debemos de ser ejemplo de pureza y santidad. Y si no, mejor no te metas, ¿verdad? Porque si vamos solamente a criticar a la gente, ¿verdad? Estando igual que ellos o peor que ellos, pues con qué cara vamos a poder juzgarlos, ¿verdad? Con qué cara vamos a poder decirle, oye, estás mal, mira, arrepiéntete, no sé, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando hay cristianos, ¿verdad? O cristianoides, como se dice, que se acercan a la gente que no es cristiana todavía, a los inconversos, como le llamamos, ¿verdad? Le decimos es que acércate a Cristo y Cristo te va a hacer feliz, ¿verdad? Y tú con tu carota así tu cara de pocos amigos y de amargado, ¿verdad? Y la persona que es inconversa te va a decir, pues acércate tú primero, que tienes una cara de amargado que no puedes con ella, ¿verdad? Para que te haga feliz primero a ti, ¿verdad? Debemos, debemos ser congruentes con la fe que profesamos. Y si Dios es un Dios es santo, Dios es justo, claro que sí, ¿verdad? Dios es un Dios que llega a condenar el pecado, claro. Pero la palabra de Dios nos encima que por encima de eso está su misericordia primero, ¿verdad? Su gracia, su compasión, su misericordia. Si eso no hace efecto en la vida de la persona, entonces ya lo después vendrá por default, ¿verdad? Pero ya será después de algún tiempo. Entonces, si solamente vamos a criticar a la gente estando igual o peores que ellos, no tendremos cara para juzgarlos y aparte de eso sería una hipocresía perversa, ¿verdad?
igual que los fariseos. Porque mire, el que usa la ley para criticar condenatoriamente, Dios va a usar esa misma ley para juzgarlo y condenarlo a él sin misericordia. Ahora, porque ¿quién es la gente que le gusta condenar? Generalmente la gente que le gusta condenar es aquella que está llena de soberbia, de orgullo, de soberbia, ¿verdad? De altanería, así como eran los fariseos. Los fariseos eran muy orgullosos, muy altaneros, muy soberbios, ¿verdad? Se sentían la última Coca-Cola del desierto, como se dice, se sentían la pureza andando, ¿verdad? Se sentían, como dice un amigo, se sentían paridos por las hadas, prácticamente, ¿verdad? Que caminaban 15 centímetros flotando arriba del piso por su supuesta santidad, aunque estaban más perdidos que nada, ¿verdad? Y casi siempre, desgraciadamente así es, la gente que lleva más tiempo dentro de la iglesia, y debido a que ha recibido instrucción bíblica, a veces la gente se vuelve criticona y juzgona y condenadora. Le gusta estar criticando y condenando, juzgando y condenando a la gente, desaprobándola, ¿verdad? Desechándolos. Porque como ellos tienen conocimiento, ahora saben discernir la pureza y la santidad, ¿verdad? Y lo que se les ha olvidado o no han aprendido también es que deben de proceder con compasión y misericordia. Vuelvo a repetir, bueno, no voy a repetir, pero como el caso que mencionaba yo en la iglesia, ¿verdad? Cuando hay que discernir si alguien está viviendo como el Señor manda, ¿verdad? O está mal. Hay que exhortarlo, ¿verdad, hermano? Mire, ya vimos que ustedes no anda bien, pues estamos exhortando a que cambie, ¿verdad? Cambie su forma de vivir, hermano. Obedezca usted al Señor, por favor. Viva como a Dios le agrada, como un hijo de Dios, dignamente como un hijo de Dios. Ándale, hermanito. Ya si no agarra la onda, pues ya después habrá que ver qué se hace con él, ¿verdad? Pero siempre la compasión y la misericordia antes de la condenación. Ahora, también aclaro, no es sano caer a los extremos, porque otro extremo en la actualidad, ¿verdad? Y a lo largo de los siglos ha sido el libertinaje y algo que se le conoce como antinomismo. ¿Qué es el antinomismo? Bueno, es vivir sin observar los principios y las leyes de Dios, las leyes del Señor, ¿verdad? O de cualquier ley, ¿verdad? Como es muy común, es algo muy común que muchas iglesias se han caído en la actualidad, ¿verdad? Donde no se condena al pecado, ¿verdad? Como dice el falso profeta Jesús Adrián Romero, y dicen que es un falso profeta por todas las cosas que predica, ¿verdad? Herejías que predica, que donde dice que no se debe de condenar, o hay otro hombre que se llama Joel Osteen, donde dice que él no predica en contra del pecado ni habla de pecado en su iglesia, porque no debemos de estar condenando a la gente debe de ser feliz y no se debe sentir desaprobada o confrontada, ¿verdad? Sino deben de ir a la iglesia para estar felices, no para sentirse mal ni confrontados, ¿verdad? Entonces ese hombre Joel Osteen en sus predicaciones no son predicaciones sino más bien son pláticas motivacionales, ¿verdad? Eres un campeón, eres un hijo de Dios, tienes todo para ganar, ¿verdad? El mundo, etcétera, 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 pero nunca habla acerca del pecado, o sea, nunca condena el pecado, porque lo que hay que condenar es el pecado. Eso sí se debe condenar. Lo que hay que condenar y desaprobar es el pecado. Y ya cada quien, ¿verdad? Solito se dará por aludido y por entendido, ¿verdad? Y muchas de estas iglesias que han caído en el otro extremo, que es en el libertinaje y el antinomismo, han dejado de hacer juicios sanos para discernir la conducta inapropiada de mucha gente que se encuentra dentro de la iglesia causando daño, ¿verdad? Malos cristianos, malos hermanos y principalmente de muchos líderes corruptos y avariciosos. Es increíble, pero en la actualidad el diablo a través de muchos líderes corruptos ha manoseado, ha manipulado la mente y el corazón de la iglesia para que ya no hagan un discernimiento sano, un juicio sano de cómo se están comportando la gente y en especial muchos líderes corruptos y perversos, porque ¿viera usted cómo hay líderes corruptos y perversos que manipulan a la gente, usan la fe para manipularlos para beneficio de ellos? Para robarse el dinero, las ofrendas, para tomar posiciones de autoridad, poder, etcétera, etcétera, para usar la gente para sus fines convenencieros. Y como la iglesia la han narcotizado con esto de que no juzgues al hermano, no juzgues al ungido de Dios, ¿verdad? ¿Quién eres tú para juzgar? Con la vara, mal usan esa parte que estamos leyendo ahorita, que estamos analizando, la de
con la vara que midas serás medido, ¿verdad? No, claro, o sea, no debemos de hacer un juicio inmisericordia, pero sí podemos hacer un juicio, un discernimiento sano con misericordia. Y si alguien está mal, hermano, inclusive el pastor, usted está mal. Esto que dice no es de acuerdo a la palabra de Dios, su comportamiento no es como Dios dice. Debe ser, pastor, ¿qué pasó? Hermano, mire, le exhortamos a que se vuelva usted al camino, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya si de plano no entiende, pues me voy a salir de esta iglesia porque anda usted mal, ¿eh? Usted me va a llevar al infierno. Y como siempre los extremos son malos y Dios nos advierte, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo nos advierte de hacer un juicio y un discernimiento sano, por ejemplo, para determinar si alguien que está en un puesto de eminencia o algún hermano de la iglesia, ¿verdad? De la congregación donde estamos, es un lobo con piel de oveja, es un lobo rapaz, ¿verdad? Porque los lobos rapaces se meten entre las ovejas, ¿verdad? Disfrazados, como dice la alegoría de ovejas, con la intención de dañar a la gente. Y como dijo el Señor, por sus frutos los van a conocer. Si alguien que se dice muy cristiano, muy santo, o alguien que se dice líder o pastor que se dice muy santo, hombre de sana doctrina, etcétera, etcétera, hay que discernir si sus frutos son buenos y sus frutos son malos, ¿verdad? Porque hay lugares, por ejemplo, donde los pastores pues llevan una doble moral, ¿verdad? O han tenido una doble moral, o han hecho cosas inmorales, ¿verdad? Han engañado a la iglesia, hay pastores que han engañado a sus esposas y después pues, se divorcian o se muere la esposa por X o Y razón y se casan con la amante, ¿verdad? Y la iglesia como si nada y los hermanos hasta lo celebran, ¿verdad? Le celebran que se haya casado con la amante y cosas así. O muchos líderes se roban el dinero en la actualidad, que es un grave problema, ¿verdad? Robarse las ofrendas, los diezmos, ¿verdad? Para beneficio personal, mientras la iglesia tiene carencias y necesidades, ¿verdad? El templo, la iglesia, la congregación, y están haciendo algo que está mal, ¿verdad? No, el Señor, por eso decía yo hace rato que no nos prohíbe que hagamos alguna clase de juicio, lo que nos prohíbe es hacer juicio sin misericordia, sin compasión y con la intención de lastimar y desechar a la gente, de reprobar a la gente, ¿verdad? Cuando hablo de reprobar, no estoy hablando de que sus actos no sean reprobables, ¿verdad? O sea, sean incorrectos, sino de reprobar, decir, no tiene ya perdón ni salvación, ya a volar al infierno. ¿Quiénes somos nosotros para tomar tal decisión, ¿verdad? Solamente lo hace Dios. Nosotros nos compete animar, exhortar a los hermanos, a la iglesia, a la gente del mundo, ¿verdad? Claro, a la gente del mundo, amigo, amiga, mira, apártate de los malos caminos, que es lo que Dios llama el pecado, y acércate a Dios a través de Cristo, acércate a Cristo Jesús y Él te va a acercar a Dios. Confía en Él, cree en Él y sométete a Él, obedécelo, síguelo obedientemente y Él te va a llevar al Padre, porque Él dice que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Él la gente va a llegar a Dios. Pues te animo de verdad, mira, conoce a Cristo, entrégate a Cristo y vas a empezar a vivir una vida tan bonita como la que nunca has conocido hasta el día de hoy, te lo aseguro, te lo digo yo por experiencia, yo antes vivía alejado de Dios y ahora me he acercado al Señor y obedezco fielmente al Señor y el Señor me ha dado una vida muy diferente, ¿verdad? Y bueno, amados amigos y hermanos, en esta tarde quisiera terminar con esto, ¿verdad? Quisiera terminar con esto diciendo lo que dijimos al principio, ¿verdad? Verdaderamente, como dijo el Señor, no juzguen para que no sean juzgados, porque tal como juzguen a la gente, se les juzgará a ustedes. Y con la misma medida que midan a otros, con esa misma medida se les medirá a ustedes. Si nosotros hacemos discernimiento, un discernimiento sano y con misericordia, téngalo por seguro que tanto Dios como la gente nos va a tratar con compasión y misericordia cuando nosotros cometamos un error. Pero si nosotros somos de la gente que somos soberbios, altaneros, nunca nos disculpamos, siempre creemos que somos perfectos, ¿verdad? Y andamos criticando y condenando a la gente, desdeñándola, desaprobándola, tenga por seguro que en el momento menos indicado nos va a caer, ¿verdad? El apocalipsis encima y tanto Dios nos va a condenar, nos va a juzgar y nos va a condenar y nos va a castigar sin misericordia, como la gente se va a levantar en contra de nosotros sin misericordia, porque con la vara que medimos seremos medidos.
Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida tarde, ¿verdad? Esperamos como siempre que esta enseñanza les sea y les haya sido de bendición y edificación. Y que a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Vayamos juntos, como ahora sí, juntos, como es el himno, el canto, juntos como hermanos, ¿verdad? Vayamos